Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas que tendremos con las candidaturas a la presidencia de la República para el periodo 2026-2030. Este espacio llega a ustedes gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario y el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el señor Ariel Robles Barrantes, que es candidato del partido Frente Amplio. Don Ariel. Hola, hola, muchas gracias por el espacio, muy contento de estar acá en la Universidad de Costa Rica, el espacio fundamental para la sociedad costarricense y bueno, aquí en pleno respeto de su autonomía constitucional, me alegra mucho pues venir a acompañarles y conversar un ratito. Gracias, don Ariel. Queríamos hacerle una primera pregunta de rompehielo para quitarle también este tema que tienen las entrevistas a veces que son muy monótonas. Y queríamos preguntarle que qué prefiere, si playa o montaña. Montaña, prefiero la montaña, sí. Seguro porque nací cerca de la playa, digamos. Yo nací en Pérez de León, entonces está como a una hora de la playa y íbamos mucho a la playa, entonces tal vez por eso como que me llama mucho la atención las montañas. Y me gusta como el clima más frío, entonces montaña. ¿Y cuál de esas montañas le gusta más visitar? Bueno, me gustan las montañas en la zona de Los Santos mucho, me gustan las montañas en las faldas del Chirripó, me gustan las montañas en San Gerardo de Dota también. Son lugares muy bonitos, son como los lugares que generalmente voy. También queríamos preguntarle, porque también el énfasis de esta entrevista es hacia las personas jóvenes, entonces, si bien yo sé que mucho de la parte del electorado que usted más llama la atención es la población joven, tal vez que lo conozcan un poco más a fondo de quién es Ariel Robles y por qué busca la presidencia de la República. Bueno, nací en una casa, hijo de una familia trabajadora, mi mamá maestra, mi papá trabajó en el hospital, después tuvo que renunciar, irse a los Estados Unidos temporalmente para volver y pagar algunas de las deudas que teníamos en la casa. Después de eso, trabajó en absolutamente todo lo que usted se quiere imaginar, zonas verdes, llevando basura o residuos a la planta que había, que en aquel momento era un basurero, un relleno sanitario. O sea, hizo de todo para sostenernos como familia. Soy hijo de una familia que entiende muy bien lo que es haber tenido que alquilar casa y pasarse la casa porque el alquiler aumentó, saber lo que es que el salario no crezca y que sí crece en el pago de la luz, el agua, los servicios, que hay que sacar un préstamo cuando algún día un banco se digna a prestarle a la familia para poder tener casa propia, que si no hubiese existido la escuela, el colegio, la universidad pública, para poder estudiar algo, posiblemente no estaría aquí, ¿verdad? Mi familia, mi hermano un día fue a trabajar y trabajaba en una empresa privada y fue y pidió que le pagaran el salario mínimo o la caja, una de las dos, porque no le pagaba nada y entonces lo despidieron al otro día. Y bueno, mi pareja, hoy, cada vez que sale a la calle, que es una chavala joven, digo yo, 32 años, no tan joven como ustedes, 32 años y cada vez que sale a la calle siente temor, ¿verdad? Porque la violencia de género, el machismo, el acoso, la inseguridad por el simple hecho de haber nacido mujer es demasiado potente y esa es la sociedad en la que nací. Estoy aquí porque existió un Estado social de derecho, una institucionalidad que necesita tener cambios para que sea mejor, pero que me permitió ser regidor, diputado y poder ser hoy candidato presidencial con una aspiración, una realidad de poder llegar a la presidencia. Y estoy aquí porque quiero gobernar para esa Costa Rica de la que vengo, ¿verdad? Y alguna gente dice, es utópico, es imposible, yo creo que es posible, ¿verdad? Entonces estoy en este espacio pensando que es posible gobernar para una Costa Rica que me ha dado tanto, que amo tanto, ¿verdad? Y que hoy estoy convencido que está en un riesgo profundo, ¿verdad? Y que ese riesgo profundo no se va a poder atender, solucionar, si no se gobierna teniendo claro que Costa Rica tiene que cambiar y tiene que atender las demandas, especialmente de estas familias de las que venimos, y que hay muchas hoy descontentas, enojadas, que no tienen tiempo para hablar de democracia porque hay hambre, y que bueno, merecen realmente una respuesta de gobierno real, y esa respuesta de gobierno real solo la puede dar el Frente Amplio, con sus críticas, con sus imperfecciones, pero es el único proyecto político que puede gobernar de una forma diferente. Queríamos preguntarle
en todo este contexto que hay ahorita que se discute sobre la seguridad social, el peligro que está sufriendo, si en un eventual gobierno del Frente Amplio mantendría o reformaría o incluso replantearía el actual modelo de seguridad social y en qué aspectos considera usted que hoy en día no está respondiendo a las necesidades de la población joven. Bueno, hay que recordar que Costa Rica tuvo una gran inversión social, que fue el mecanismo para contener y diferenciarse con respecto a otros países del mundo y de Latinoamérica, y que su enfoque era invertir en seguridad, invertir en educación, invertir en salud, invertir en trabajos dignos para poder mantener un equilibrio y que lograra que la inseguridad estuviera prácticamente contenida en nuestro país. Desde que se deterioró el aparato del Estado, se dejó de apostar por la educación, se dejó de apostar por la salud, se dejó de apostar por encontrar trabajos que realmente le brindaran oportunidades a la gente de vivir en paz y que enfrentar la vida con las condiciones mínimas. La inseguridad empezó a incrementar. No es coincidencia que hoy los lugares donde hay mayor desigualdad son justamente los mismos lugares donde existe la mayor inseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿que hay que hacer replanteamientos? Yo considero que sí. Considero que hay que hacer que, por citar algo, que el Poder Judicial sea más efectivo, más rápido, que la justicia pronta, incumplida, realmente se cumpla en este país, pero no está ahí la solución integral del fenómeno de inseguridad que recibimos en nuestro país. Nosotros lo que hemos planteado es una propuesta de gobierno en la cual vamos a decretar una situación de emergencia en niveles de salud y seguridad. Salud, porque si usted vive en un lugar inseguro, realmente su salud integral no es alcanzable. Entonces también hay una crisis de salud pública y vamos a decretar esta emergencia en 10 cantones con mayores índices de violencia, porque está demostrado que si usted no recupera el territorio, si usted no le quita el territorio al narcotráfico, no es posible atender las crisis de seguridad. Así lo han hecho en ciudades de Colombia, así lo han hecho en ciudades de México, donde había muchos niveles de narcotráfico. El primer paso fue quitarle el control del territorio al narco. Entonces, vamos a decretar en un primer paso una emergencia, en un segundo paso vamos a crear una comisión, un consejo de alto nivel de seguridad, integrado no solamente por el aparato policial, sino también por el aparato institucional, porque creemos que hay que ir a estas comunidades, repito, 10 comunidades con mayores índices de violencia, por ejemplo, Quepos ha crecido en un 100-150% la cantidad de homicidios anuales. Hay que entrar ahí, sí, con policías, sí hay que quitar el búnker que hay, sí hay que quitar el persona que vende drogas ahí, que cobra peaje, sí que hay que entrar con el OIJ en un trabajo interinstitucional, pero también hay que entrar con una escuela, también hay que entrar con un EVAIS, también hay que entrar con el primer programa de vivienda que tengamos, porque justamente estas comunidades no solamente coinciden en que son altamente violentas, desiguales, sino en la mayoría hay un creciente aumento de asentamientos informales que se conocen popularmente como precarios, y es porque al existir tal nivel de descontrol, pues el crimen organizado hace fiesta. Entonces, queremos quitar a la persona que está vendiendo droga o haciendo daño o cobrando un peaje cerca del parque, pero una vez que le quitemos, si nosotros y nosotras no tenemos presencia institucional, lo que vamos a provocar es que el ciclo se repita, y por eso hay que entrar con la presencia institucional. Tan importante es tener policías como tener ahí educación, como tener ahí cultura, como tener arte y deporte, y lo vamos a hacer a través de un trabajo integral con los dos brazos, para efectos inmediatos la presencia policial y para efectos inmediatos, más a largo plazo, la presencia institucional. Y partiendo de que, bueno, yo nací en Costa Rica y que en los 40 Costa Rica soñaba con ser la Suiza centroamericana, ¿verdad? Esa era su visión. Yo no sé en qué momento del camino a nuestros gobernantes se les ocurrió que ahora queremos ser El Salvador, ¿verdad? No sé qué fue lo que pasó, que hubo como un cortocircuito, y que ahora queremos asemejarnos a países vecinos, que queremos mucho a sus pueblos, pero que las enormes desigualdades que ahí se viven no pueden ser la receta que nosotros y nosotras sigamos en nuestro país, si pretendemos más bien reducir nuestras desigualdades, si pretendemos que la gente se sienta más segura, más saludable y más educada. Hablando un poco también, mencionamos en la anterior pregunta sobre reformas, hay un grupo político que busca
tener una mayoría prácticamente calificada en la Asamblea Legislativa para hacer reformas constitucionales. Teniendo en cuenta un contexto en donde usted sea presidente de la República, ¿qué condiciones vería usted óptimas para usted poder apoyar o qué proyectos vería usted óptimos para apoyar dentro de una reforma constitucional, teniendo en cuenta todo este contexto y las críticas que ha dado a tener una mayoría prácticamente absoluta en la Asamblea Legislativa para reformar la Constitución a diestra y siniestra? Sí, bueno, primero, este grupo de poder, digamos, para ponerle una etiqueta a los chavistas, digamos, o los jaguares, como ustedes quieren decir, jaguares, ahí pueden poner el acento que ustedes gusten. Este grupo de poder lo que quiere es tener tremendo control de todo el aparato político de nuestro país. No es casualidad que estén diciendo que quieren 40 diputados. ¿Para qué quieren 40 diputados? Para poder salir con una nueva constituyente, reelección continua, indefinida de la presidencia o diputados, para lograr elegir magistrados y meter las manos en el Poder Judicial para poder escoger quién va a ser el fiscal general, para poder decidir quién va a ser la contralora o el contralor, para poder decidir quién va a ser el defensor de los habitantes, para poder decidir, por ejemplo, a largo plazo también, o a corto, no sabemos, cuáles van a ser los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones. Y realmente esa necesidad de una representación política de ese nivel, lo único que nos dice es que hay un riesgo real de un acervo antidemocrático que está carcomiendo nuestra sociedad y que muy profundamente hoy corremos un riesgo como nunca antes. Entonces, hoy, de hecho, en un debate por la mañana, decía la candidata al gobierno, ¿verdad?, que sí, para mí fue un lujo casi que encontrarme en algún debate. Casi no tiene tiempo ella para los debates ni para foros, ¿verdad? No sé si tendrá tiempo para la entrevista, ustedes tienen que solicitarla con mucho tiempo. Sí tiene tiempo para documentales, se anda haciendo documentales, para eso sí tiene tiempo. Y ella decía que estaba de acuerdo con una nueva asamblea constituyente. Eso puede pasar si logran tener control político como el que andan aspirando. Y si se crea una nueva asamblea constituyente, si se da esa posibilidad, es abrir una caja de Pandora que no sabemos a dónde va a parar. O sea, la idea de la democracia que hoy nos permite estar aquí en esta universidad, la Universidad de Costa Rica, una universidad pública, autónoma, hasta esta idea de lo que hoy nos permite estar aquí, ¿verdad?, podría cambiar. Y entonces yo creo que el próximo gobierno tenemos que tener claridad de que tiene que darse cuenta que aquellas reformas que se requieran ocupan profundo diálogo, profunda construcción, y en nuestro caso las únicas reformas que plantearíamos en discusión son aquellas que vengan a mejorar los derechos de las personas. Que si estamos hablando que la educación pública en nuestro país debe ser obligatoria, hasta secundaria deberíamos subirlo, ¿verdad?, el nivel de bachillerato como una responsabilidad del Estado. Ese tipo de transformaciones somos las que haríamos, así como vimos la discusión de que el agua era un derecho humano inalienable y que primero tenía que prevalecer el consumo humano antes del consumo comercial, como hoy incluye nuestra constitución política. Ese tipo de discusiones son las que creemos que deben ahora darse en una asamblea legislativa, entendiendo que lo que tenemos al frente, ese modelo autoritario, el chavismo, no se vence en elecciones, se vence gobernando de una forma diferente, y que ese fenómeno no se va a ir de Costa Rica. Independientemente de si ganan o pierden la próxima elección, va a quedarse y se va a quedar ahí para seguir con su proyecto político, que es un proyecto político de concentración del poder, y si me toca asumir el gobierno, me toca lidiar con ese poder político también. Hablando también un poco de lo que estábamos viendo de pesos y contrapesos que tiene el poder, muchas veces dentro de la discusión sobre el Poder Ejecutivo y las reformas que vinieron con la Constitución del 49, se hablaba sobre un Poder Ejecutivo debilitado en su poder. ¿Considera usted que estos controles que hay actualmente sobre el Poder Ejecutivo son suficientes o ve usted necesario que se aumenten estos controles para evitar, como hablábamos, de un desenfreno de ese poder que tiene? La democracia costarricense se ha sostenido por este modelo, porque ante el fenómeno que estamos viviendo de populismo descarado, de
de inversiones de recursos que no sabemos de dónde vienen, de injerencia extranjera. Hoy detrás de la campaña de la candidatura oficialista hay vínculos con el Partido Republicano de los Estados Unidos. Es decir, esto no es un tema nacional, es un tema geopolítico. Y eso, lo único que nos lleva a pensar es que Costa Rica se ha logrado sostener ante eso porque tiene una clara institucionalidad de frenos y contrapesos robusta, y que quienes crearon este país, quienes diseñaron el modelo de este país, fueron muy visionarios para poder incluso prever un momento como el que estamos viviendo. Por eso resistió. Si hubiese existido menos organismos de control, menos división de poderes, no hubiésemos aguantado ya, y por eso creo que esta elección es fundamental, es la elección más importante desde el nacimiento de la Segunda República, sin lugar a dudas, y si en esta elección no logramos mantener los equilibrios, yo creo que ahí sí que el Estado no va a poder aguantar mucho más, ¿verdad? Y por eso es el aquí y el ahora, ¿verdad? Especialmente pues para una generación completa, ¿verdad?, de personas que están luchando por una Costa Rica más inclusiva, mejor, con mejores condiciones de vida. Nos jugamos, digamos, que el todo por el todo en este proceso electoral. ¿Qué papel cree usted que deberían jugar las universidades públicas y cualquier otra casa de enseñanzas en la deliberación democrática y en la toma de decisiones de un eventual gobierno del Frente Amplio? Es un papel prioritario. La conversación con la universidad pública se debe mantener siempre de forma respetuosa, dialógica, permanente. No hay posiblemente ninguna otra institución en el país que realice tanta investigación como lo hace hoy las universidades públicas, y que hacen un aporte fundamental a la sociedad costarricense. Así lo hemos vivido siempre. Tal vez más visible fue el fenómeno de la pandemia, donde pudimos ver a una universidad pública encontrando alternativas para enfrentar una crisis tan grande como la que teníamos, y que hoy la credibilidad sobre la investigación científica que realiza la universidad pública es fundamental. Yo creo que lo que debe hacer un gobierno debemos reconocer esos esfuerzos que se realizan desde la institucionalidad, potenciarlos en conjunto para que la gobernanza pueda acompañar esos procesos investigativos y de incidencia, de acción social, de extensión universitaria que realizan las universidades públicas, y acompañarlos con el trabajo también del gobierno. Pero tiene que ser una relación de profundo respeto, de diálogo y de entendimiento. Y bueno, hay un compromiso de nuestro gobierno también de que vamos a devolver la negociación del FES a una negociación quinquenal, tal cual lo señala la Constitución Política, porque es un desgaste permanente mantener al sector universitario, a la comunidad universitaria, año con año yendo a pelear negociaciones del presupuesto. Esa fue una mala herencia que nos quedó del periodo de gobierno de don Luis Guillermo Solís, y eso tiene que cambiar porque el movimiento estudiantil, la misma universidad, se desgasta dando una pelea año con año, cuando esa negociación por constitución política tiene que ser cada 5 años, y de esa forma lograr proteger que los recursos de la universidad no están al vaivén de una puja a ver quién quita y quién pone y quién amenaza y quién puede. Hablando un poco también sobre el tema de la educación, ahora que tocamos sobre el tema de las universidades, ¿cómo se puede abordar esta brecha que existe entre la formación académica y las necesidades reales que tiene el mercado laboral? Porque ahora hablábamos mucho de discursos que existen dentro de las candidaturas de que ciertas áreas las clasifican de semilleros de ciertas tendencias políticas. Entonces, ¿cómo realmente se puede luchar contra estos estigmas que tienen ciertas áreas para que también no se vean desfinanciadas por puros intereses del mercado? Sí, bueno, lo primero es que la universidad pública no está solamente en función del mercado, está en función de la sociedad, ¿verdad? Y eso es lo primero, ¿no? Como que a veces se malentiende que entonces la universidad tiene que estarle respondiendo. El mercado es importante, hay que buscar fuentes de empleo y carreras que contribuyan con el mercado, pero no es el fin último de la universidad pública o de una universidad de verdad solamente responder a las dinámicas que tiene el mercado, sino a las dinámicas sociales. Obviamente que en cualquier lugar que haya pensamiento crítico
va a ser una fuente de riesgo para cualquier líder político autoritario, ¿verdad? Porque cuando hay personas que piensan por su propia cuenta, que razonan por su propio criterio, de ahí se ponen en amenaza, les dejan al desnudo. Entonces eso ciertamente es algo que hay que combatir, pero hay que combatir también con datos. No es tan cierto que las ciencias sociales no tengan trabajo, la gente que se gradúa. La realidad es que más o menos un 70-80% de las personas que se gradúan de ciencias sociales llegan a encontrar trabajos, algunas carreras menos que otras, pero siempre se van a necesitar en una sociedad psicólogos, más en una que hoy hay una crisis de salud mental y el aparato institucional tiene que buscar fomentar la posibilidad de la apertura de esos puestos de trabajo. Hoy, en medio de esta crisis de salud mental, nadie puede decir que es que sobran psicólogos y psicólogas. Lo que pasa es que no es accesible para la mayoría de gente porque no hay oportunidades de un trabajo que sea más accesible para la gente, que puedan realmente, y que la salud mental no sea un privilegio, sino algo accesible, porque no hay una política de Estado que fomente, por ejemplo, que la salud mental sea prácticamente un derecho humano, ¿verdad? Y que cualquier persona, sin importar cuánta plata tenga, pueda ir y estar en compañía de un psicólogo, una psicóloga y recibir un acompañamiento en un proceso crítico, ¿verdad?, de su salud o de sus equilibrios. Entonces, a veces la institucionalidad sí tendría que fomentar, digamos, la empleabilidad para poder sopesar este tipo de diferencias entre lo que el mercado pide y lo que la sociedad pide, ¿verdad? Esa brecha hay que cerrarla. Y eso es un trabajo que le toca al Estado, pero ¿qué pasa? Que el Estado no responde para eso, sino que tenemos un Estado que solamente está viendo muy a corto plazo. Costa Rica dejó de tener políticos que hablen de mirada a largo plazo. Vea que los debates en su mayoría, los intercambios que tenemos, no es nada de un debate de qué vamos a hacer dentro de los 10, 20 años. Bueno, yo un día dije, yo quiero una sociedad en que el transporte público sea gratuito o lo más barato posible, subvencionado al máximo. ¿Está loco? ¿Cómo? Está loco. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, yo creo que como en cualquier otro país, si tenemos un tren de carga, el tren de carga que es pagado por la industria, ¿verdad? Si las empresas son las que lo pagan, y esos ingresos que recibe el Estado los usamos para subvencionar el transporte de estudiantes, el transporte de señoras, de adultos mayores, lo que sea, porque la única forma en que la gente deje de montarse el carro es cuando el servicio es eficiente, es seguro, pero cuando es barato, ¿verdad? Entonces yo sueño una sociedad que tenga transporte público gratuito. Cuando sea gobierno quiero poner las bases para que lleguemos ahí. ¿Cuánto duremos en llegar? Eso es lo importante, avanzar para llegar. Pero hoy la discusión es de poner curitas, es ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? ¿Cómo lo resolvemos de forma inmediata? Y se dejó de ver en el Estado hacia futuro, solamente hacia lo inmediato, hacia muy corto plazo. Pero bueno, ciertamente, y regresando a su consulta, hay que promover políticas de Estado que logren abrir también, compensar aquellas necesidades sociales que a veces no las resuelve el mercado. Conocemos mucho de su trabajo como diputado que se centra en el tema ambiental, pero ¿cómo se puede hacer para tener un desarrollo económico necesario en el país, sobre todo en territorios rurales y costeros, y a la vez tener esa protección ambiental? Bueno, lo primero es que soy crítico del concepto de desarrollo, realmente, porque una cosa es desarrollo. Bueno, antes, cuando yo les decía que yo nací en Pérez Celedón, entonces hace muchos años nos venían a decir, van a tener desarrollo ustedes. Y entonces el desarrollo fue que la montaña a la que yo iba, cuando era un carajillo, se la volaron para construir un semejante montón de proyectos inmobiliarios, que son casas con piscina. Ahí la piscina se llevó el agua de la comunidad, se voló el bosque al que antes íbamos. Antes llegaban turistas para ver el bosque, ahora ya no llegan porque ¿qué van a ir a ver? Una casa con una piscina. Y la desigualdad está peor que la que estaba antes, ¿verdad? Porque antes por lo menos la gente tenía el derecho a la tierra, ya ni siquiera tienen derecho a la tierra. Entonces, si ustedes me dicen que desarrollo es destrucción ambiental y crear desigualdad, yo no entiendo realmente no entiendo el concepto, ¿no?
no sé qué es ese concepto, porque para mí el desarrollo es reducir la desigualdad, o sea, que la mayor cantidad de personas vivamos mejor y que haya un equilibrio ambiental. Eso es para mí desarrollo. Lo otro para mí es destrucción. Y eso es un concepto de desarrollo totalmente, lo voy a decir porque soy una universidad pública, colonialista, ¿verdad? El concepto de desarrollo que hoy se está utilizando en nuestra sociedad es colonialista, porque nos dicen desarrollo es una ciudad que está tirando una industria, humo, que no se puede vivir ahí, que es insoportable, eso es desarrollo. Realmente ir a estas ciudades es desarrollo, o sea, como para pregunta reflexiva, ¿será desarrollo eso? ¿Será desarrollo que yo cuando estaba chiquitito regresaba de la playa hacia mi casa y volvía de las montañas y estaban llenas de luciérnagas? Ahora cuando vengo de regreso son puros huecos en la montaña que antes estaba y son desarrollos inmobiliarios. Como que a veces me lo pregunto y digo, ¿será realmente desarrollo? ¿Será desarrollo eso, verdad? No sé, tal vez es porque no soy una persona como mucha ambición, ¿verdad? En la vida. Y entonces a veces digo, mira, yo no me llaman tanto la atención los hoteles de 5 estrellas. Seguro porque me acostumbré a vivir en un lugar donde cada vez que volvía a ver para arriba tenía la posibilidad de ver miles de estrellas, ¿verdad? Entonces yo creo como que a veces el concepto, nos quisieron imponer un concepto colonial, ¿verdad? Y no lo hemos tragado temporalmente porque ya la gente se dio cuenta que ahora cada vez que van a una zona rural y les dicen, esto trae desarrollo, más bien se dan cuenta, me quita el agua, me quita la posibilidad de tener un acceso digno a una vida donde pueda ir a la pulpería y pagar por lo que hay, o puedo llegar y pensar que, mira, los monitos que pasaban por aquí era lo que traía turistas para que tomaran fotos, no esos cables eléctricos que hoy están matando los congos, ¿verdad? Entonces realmente como que para mí hoy desarrollo es aquel que vaya con un equilibrio ambiental y que vaya con una reducción de la desigualdad, y para eso creo que hay proyectos como de turismo rural comunitario y otros enfoques comunitarios que enfrentan la gentrificación, que habilitan la posibilidad de un turismo más accesible y combaten el turismo de lujo que realmente no está funcionando para la imagen país de este país tan hermoso que se ha vendido a lo largo del tiempo a nivel internacional. Don Ariel, previo a finalizar esta entrevista, queríamos hacer un bloque de preguntas rápidas donde buscamos como una respuesta muy concreta sobre el tema. Entonces, quería preguntarle primero si mantendría el nivel actual de inversión en educación o lo ampliaría. Ampliaría, según el Pacto por la Educación y según el informe del Estado de la Educación, al menos se tendría que aumentar un 0.38% para que logremos en algún momento alcanzar el 8% constitucional, pero nuestro gobierno va a encaminarse al 8% constitucional con el compromiso que está ya en el informe del Estado de la Educación, que dice que se requeriría un pacto para llegar a él, pero mientras llegamos al pacto, nuestro gobierno se tiene que comprometer en los 4 años en hacer lo propio y llegar a lo más alto que podamos para alcanzar el 8%. Para fortalecer el Estado social, ¿priorizaría la eficiencia o la ampliación de derechos? Para mí la ampliación de derechos siempre es importante, pero creo un Estado eficiente, ¿verdad? Porque hoy nuestro Estado es ineficiente y no se llega a cumplir derechos. Entonces, un poco las dos. Creo que la eficiencia está primero, pero siempre es necesario ampliar derechos. Nunca se tienen suficientes derechos. Para fortalecer la participación ciudadana, ¿prefiere mecanismos permanentes o consultas puntuales como podría ser un referéndum? Ambas, y creo que hay que fomentar más el ejercicio de la consulta popular, llámese referéndum, especialmente en temas puntuales donde la opinión pública es muy valiosa, ¿verdad? Porque hoy deberíamos hacer un referéndum a nivel país para prohibir la exploración y explotación de gas natural. ¿Por qué no podemos hacerlo? Y creo que el país arrasaría diciendo que no, ¿verdad? Que no quiere la exploración y explotación de gas natural en nuestro país. Entonces, ese tipo de mecanismos me parece que sumar al esfuerzo tienen que ser temas alcanzables y no cosas populistas solamente por generar conflicto social. En su criterio, ¿la baja participación juvenil en la política responde a una falta de oportunidades o una falta de representación? Falta de representación, falta de comunicación al estilo o en el lenguaje, en los códigos que la juventud hoy habla,
Una vez cité anime en el plenario, ¿verdad? Y todo fue de gran crítica para un montón de gente porque y seguro querían que citara, no sé, a autores que me encantan, pero que cada vez que los cito nadie presta atención, ¿verdad? Pues un día mencioné a Naruto, Goku y a Luffy de One Piece y como que más gente prestó atención, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los códigos, me parece, como que hay modelos de formalidad que hacen que la política, a pesar de que haya gente joven en ella, siga hablando como en códigos de señores de hace 40, 50 años, y así la gente joven nunca se va a interesar. Para mí esta elección ha sido muy importante también por eso, por intentar hablarle más que a una elección, hablarle a una generación, ¿verdad? Decirles, yo amo este país me hizo lo que soy, quiero que este país sea lo que puede ser para muchísimas otras personas jóvenes, y que eso solo puede pasar si la juventud se mete a decidirlo, ¿verdad? Y que realmente me duele en el corazón que este país lo perdamos, porque un muchacho de zona rural, de una familia, de una clase social que no está acostumbrada a las cámaras, ¿no? Yo vengo de una clase social que no está acostumbrada a las cámaras, ni a los micrófonos, nos tiembla la mano cuando vamos a hablar, se nos corta la voz o nos sentimos amenazados por una cámara, porque es una clase social que no le quitaron la posibilidad de tomar decisiones, le quitaron la posibilidad de estar en espacios de decisión. Entonces, no es que nada nos nació, no nacimos en una cuna de oro diciendo, por privilegio y luz divina, yo soy quien decide en este país, sino que cada espacio en el que hemos estado es una reivindicación, ¿verdad? Y yo creo que la juventud merece hoy tener esa reivindicación, ¿verdad? Porque hay gente que le importa, porque es mentira que no tienen preocupación sobre su entorno. Hoy hay muchísima gente joven en este país que dicen algo que antes nunca se dijo, que es soñar con irse de aquí, no ven futuro en Costa Rica. Eso está pensando muchísima gente joven. ¿Qué fue lo que nos pasó, verdad? ¿Qué fue lo que pasó para que hoy nuestra juventud diga, yo me veo yéndome de Costa Rica, porque no veo futuro aquí? Entonces, yo creo que nuestra juventud se merece un futuro aquí, y para eso hay que votar sin miedo. Para finalizar, don Ariel, agradeciéndole por su presencia, un mensaje final invitando a las personas jóvenes, sobre todo estudiantes, para que voten este 1 de febrero y pues puedan tomar en consideración la opción que presenta el Frente Amplio. Bueno, yo quisiera invitarles a que salgan a votar, por la democracia costarricense. Estoy convencido de esto que digo, está en manos de ustedes, de nuestra generación está, de la de ustedes más. Ya yo voy saliendo de mi último año de ser persona joven en Costa Rica, menor de 35 años, y nada, decirles que está en manos de ustedes decidir salvar este país, salvar la democracia costarricense. No es una elección cualquiera, es la elección sumamente difícil. Si la gente joven no sale a votar, hay riesgos reales de que este país se pierda, pero bueno, sería bueno recordar para la historia y ver para atrás y decir, en ese tiempo tan conflictivo, en ese tiempo tan difícil, hubo una generación que entendió lo que se estaba viviendo y dijo, no vamos a dejar que el autoritarismo pase por acá, no vamos a dejar que los gritos sean los que ganen, no vamos a dejar que la violencia sea la que nos impida, no va a ser el miedo el que nos va a paralizar, sino que vamos a poder votar con el corazón. Y nada, invitarles a votar, más allá de que nos apoyen la propuesta nuestra es una propuesta honesta, con posibilidades reales de entrar, al igual que todas las otras, las que están más cerca de entrar en segunda ronda, estamos prácticamente todos empatados. Es una propuesta honesta, transparente, coherente. No es un partido perfecto, pero es el único que puede gobernar de una forma diferente en este momento. Pero también invitarles a que, si no coinciden conmigo, que voten por la oposición. Vaya, escojan lo que tienen que votar. Yo nunca podría votar por otras fuerzas políticas, pero este momento político requiere que votemos críticamente, con pasión, con amor, pero sin miedo. Muchísimas gracias, don Ariel, por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas felicidades por el espacio. Muchas gracias. Y agradeciéndole también a las personas que nos están viendo y invitarles a que vean las demás entrevistas que realizamos con las demás candidaturas a la presidencia de la República, rumbo a esta decisión trascendental que tomaremos el 1 de febrero de 2026. Muchísimas gracias.